Hola, en esta clase vamos a tratar con respecto a las anomalías congénitas y las alteraciones cromosómicas, los aspectos principales que ustedes deben conocer sobre estas principales entidades. Los objetivos: al finalizar la clase ustedes comprenden y utilizan de forma correcta la terminología que se refiere a los defectos congénitos, indican la frecuencia con la que se presentan las anomalías cromosómicas en la concepción y en recién nacidos vivos, identifican los dos tipos principales en los que se clasifican las anomalías cromosómicas, definen los términos haploide, euploide y poliploide, definen aneuploidía e identifican las principales aneuploidías somáticas y las de los cromosomas sexuales. Comenzamos entonces con las anomalías congénitas y vamos a ver toda una serie de términos, que es lo que básicamente quiero que dominen sobre malformación, deformidad, síndrome, secuencia y asociación. Las anomalías congénitas son frecuentes. Fíjense, hay mucha confusión con los términos. Mucha gente habla de malformaciones. No todas las anomalías son malformaciones, y ahora lo vamos a ver, vamos a aprender bien qué significa cada término. El término genérico es anomalías congénitas. El número de patrones de malformación y anomalías reconocibles se ha triplicado en los últimos 25 años, especialmente de malformaciones propiamente dichas. Y se debe también a que muchos de ellos, todavía hay una gran cantidad que se desconoce la etiología, pero de muchos se ha ido conociendo la etiología gracias a los avances en la genética y en la biología molecular. Fíjense que esto es frecuente. 2% de los recién nacidos tienen alguna anomalía congénita diagnosticada en las primeras 24 horas de vida. Es decir, de cada 100 niños, 2 van a tener algún tipo de anomalía congénita evidente en las primeras 24 horas de vida. Pero solamente ese es el 50%, el resto del 50%, el otro 50% se diagnostica tardíamente. Y si vamos hasta los 12 meses, en el momento en que cumplen los 12 meses ya es un 4% de los infantes que tiene algún diagnóstico de alguna anomalía estructural significativa. Es decir, en las primeras 24 horas puede ser evidente el 2%, 2 de cada 100, pero durante el primer año se van descubriendo otras, y cuando llegamos al primer cumpleaños, cuando cumplen los 12 meses, ya es 4%, es decir, se descubre un 2% más a lo largo de esos meses. ¿Qué les quiere decir eso? Que no todas son evidentes al principio, no todas son evidentes del nacimiento. Pueden estar allí, sobre todo las que son de órganos internos, pero no van a ser evidentes sino después de algunas semanas o meses. Entonces hay que tener un nivel de sospecha y siempre hacer una buena exploración física y consignar cualquier anomalía que se encuentre. Las anomalías congénitas pueden ser anomalías aisladas o pueden ser una característica de cualquiera de los miles de síndromes genéticos conocidos, o sea, una anomalía que forma parte de un síndrome. La etiología en la mayoría de los casos todavía hoy en día sigue siendo desconocida. Se estima que una proporción sustancial de esas anomalías es causada por mutaciones de genes que regulan el desarrollo normal. Lo único es que en una gran cantidad de ellos todavía no se ha encontrado cuál es el gen implicado y qué tipo de mutación hay y qué es la que produce pues la anomalía. Entonces, dentro de las anomalías tenemos las malformaciones. Las malformaciones son un tipo de anomalía congénita que surge de un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal. Es decir, algo se formó mal, por eso es una malformación. El problema ocurre entonces en la embriogénesis, que es donde se están formando los diferentes tejidos y órganos. Por ejemplo, una transposición de grandes vasos. En la transposición de grandes vasos, la arteria pulmonar nace del ventrículo izquierdo, y la arteria aorta, la aorta no, algunos dicen sale del ventrículo derecho, realmente cabalga sobre el septum interventricular. Y se imaginan, trae un problema serio en cuanto a la circulación. Si no es por la presencia del ductus arterioso, que permite el paso de la arteria pulmonar hacia la aorta, esos niños morirían. De hecho, es una cardiopatía cianógena porque produce cianosis. La cantidad de oxígeno en la sangre arterial sistémica siempre va a ser baja,
y ellos es lo que se conoce como una cardiopatía cianógena. Eso es una malformación. El problema ocurrió temprano en la embriogénesis y por una alteración en las rotaciones que sufre el primordio del corazón en el momento en que se está formando, no se conectan bien los grandes vasos, las arterias. Entonces se transponen la aorta y la pulmonar. Entonces es un ejemplo claro de malformación. También tenemos la queilopalatosquisis, o conocido como labio y paladar hendido. Eso también es un ejemplo de malformación. Y los mieloceles o los mielomeningoceles o meningoceles, porque a veces no tienen tejido nervioso, no tienen tejido medular, sino solamente las meninges. Puede ser un meningocele o un mielomeningocele, es una disrafia espinal. Eso también es un problema de malformación, un error que ocurre en el cierre del tubo neural. Entonces, recuerden, malformación implica una anomalía congénita que surge de un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal, ocurre temprano, generalmente ocurre en la embriogénesis. ¿Qué es una deformidad? Una deformidad es una anomalía congénita en la cual hay una alteración de la forma, de la estructura o de la posición de una parte del cuerpo que se había formado normalmente. No hubo una malformación. Hubo una formación correcta, adecuada de la estructura, pero luego se deformó. Y generalmente esa deformidad ocurre como consecuencia de fuerzas mecánicas. Por ejemplo, en un embarazo donde haya oligoamnios, poco líquido amniótico, esto resulta en una restricción de la movilidad articular del feto. Esa restricción de la movilidad articular del feto lleva a contracturas, y muchas de esas contracturas pueden ser evidentes al nacer. Por ejemplo, el famoso pie equinovaro. El pie equinovaro no es más que una posición anómala del pie, que es producto de la falta de movilidad de las articulaciones, y lleva entonces a esa posición anómala. Ahí está descrito en la figura cómo se va hacia adentro. La deformidad en varo es que hace un arco, y abajo va hacia adentro. Tienen pie cabo normalmente también, como un arco pronunciado, y tiende a estar en supino. Así que esas son varios componentes, y vuelvo y les repito, no fue que esos piececitos se formaron mal, ellos se formaron bien, pero luego por efectos de fuerzas externas, en este caso la falta de movilidad producida por el escaso líquido amniótico, un oligoamnios, lleva entonces a esta deformidad. Es otro tipo de anomalía congénita. También tenemos las disrupciones. Las disrupciones se parecen un poco a las deformidades, pero es como la forma extrema de una deformidad. Es causada por una interferencia externa en un proceso de desarrollo originalmente normal. Algo se formó normalmente, pero luego por una fuerza externa, generalmente muy, muy potente, ocurre daños severos, y por eso no le llamamos deformidad sino disrupción, porque incluso puede haber amputación. Por ejemplo, una banda amniótica que se enrolla firmemente alrededor de un dedo, o alrededor de una mano, o alrededor de toda una extremidad, puede llevar a la amputación de esa extremidad. Y esa extremidad no fue que se formó mal, se había formado bien, pero por efecto de esa fuerza mecánica produce isquemia y la necrosis y pérdida de la extremidad. En el dibujo está esquematizado, pero ahí también en la foto inferior pueden ver cómo quedó una manito de un recién nacido debido a la influencia de bandas amnióticas que llevaron a isquemia y a pérdida de los deditos de esa mano. Entonces esa es como la forma extrema de la deformidad. Aquí hay pérdida de estructuras, hay amputación por el efecto de esa fuerza externa. Un síndrome es una serie o un patrón de anomalías congénitas, de diferentes anomalías congénitas que están relacionadas por su etiología. Para llamarse síndrome, la etiología tiene que ser conocida, y todas las anomalías congénitas que se presentan están relacionadas al síndrome.
recurren regularmente en diferentes individuos afectados, por ejemplo el síndrome de Down o trisomía 21. No tienen que tenerlas todas, pero tienen una buena cantidad de las diferentes anomalías presentes. Algunos tienen muchas de las características, otros tienen menos características. El síndrome de Down tiene, para introducirles términos que también ustedes deben conocer, la varianza y la penetrancia. La varianza es qué tanto varía la manifestación de las anomalías de un individuo a otro. Entonces, el síndrome de Down tiene una amplia varianza. Por ejemplo, entre el 40 al 50% tienen cardiopatía, que puede ser canal AB, canal atrioventricular o comunicación interventricular, también se puede presentar, pero solamente lo tienen en 40 al 50%, dependiendo de la serie que uno revise. Casi siempre es un poquito menos del 50%. ¿Qué quiere decir? Que un poquito más de la mitad no tienen cardiopatía, entonces no todos tienen que tener cardiopatía. La enfermedad de Hirschsprung es frecuente en ellos también, ya esa la vimos en las patologías gastrointestinales y abdominales, es frecuente en ellos, pero igual no todos la tienen que tener. Pelvis displásica es la luxación congénita de la pelvis, con mucha frecuencia uno la encuentra en ellos. Pueden tener algún nivel de atresia o estenosis gastrointestinales, pueden tener atresia duodenal, pero no siempre está presente, o sea, hay que buscarla, hay que estar pendiente, pero no siempre está presente. El surco simiesco sí es bastante frecuente en ellos, lo mismo que la clinodactilia, que es el dedo como curvado, la hipoplasia de la segunda falange del meñique en ambas manos también, eso es muy frecuente. Y ahí pueden ver todas las manifestaciones pues más frecuentes del síndrome de Down, pero vuelvo y les digo, es un síndrome que tiene una varianza amplia porque no todos presentan todas las características. Y el otro término es penetrancia. Penetrancia es qué tan profundo o qué tan marcada es la característica. Por ejemplo, ustedes ven que ahí está el retraso mental. Prácticamente todos los síndromes de Down tienen algo, ya ahora no se debe decir desde el punto de vista de discapacidad, no se debe decir retraso mental, sino discapacidad cognitiva. Casi todos los síndromes de Down tienen discapacidad cognitiva, pero algunos tienen discapacidad cognitiva profunda y le afecta en diferentes esferas de su desarrollo psicológico y psicosocial, a tal punto que muchos de ellos hoy en día, con los cuidados que se les da y todos los síndromes de Down, viven bastante, llegan a ser adultos mayores, pero muchos de ellos tienen una discapacidad intelectual y psicosocial que su edad mental no es superior a 7 años, 6 o 7 años, se comportan como niños de esa edad, son muy inmaduros. Sin embargo, hay otros síndromes de Down que funcionan prácticamente a un nivel de inteligencia limítrofe con lo normal. Muchos de ellos incluso estudian en la universidad, trabajan, tienen negocios. Hay casos famosos que se publican en internet. Hay una maestra de preescolar en Argentina que es síndrome de Down. Ella se formó como maestra de parvulario y trabaja y lo hace muy bien. Ahí en España había una concejal en un municipio, si no me equivoco, al sur de España, que también era una muchacha joven con síndrome de Down, pero que era licenciada, tenía una licenciatura, había estudiado en la universidad y todo eso. Claro, no son personas que tienen una inteligencia, podríamos decir, normal, baja, pero pueden estudiar, pueden ser independientes, autónomos e incluso pueden desempeñar un trabajo. Así que hay diferentes posibilidades con los síndromes de Down, y a eso le llamamos entonces la penetrancia. En algunos la penetrancia es profunda, tienen las manifestaciones, no solamente las presentan, sino que son muy notables, y en otros tienen la manifestación, pero la manifestación es más leve, de un menor nivel. Y característicamente el síndrome de Down tiene esas dos cualidades, tiene una alta variabilidad o una alta varianza, y también tiene muchas diferencias en la penetrancia de sus diferentes características. La secuencia se refiere a una anomalía o a una serie de anomalías
que se dan cuando un defecto primario produce una cascada de cambios estructurales, es decir, existe una sola malformación y esa malformación produce entonces una cascada de cambios estructurales o que pueden ser deformidades o disrupciones secundarias. No debe malinterpretarse como un grupo de malformaciones, es una malformación que produce una serie de deformidades secundarias. Pueden presentarse de forma aislada o como componente de un síndrome. Por ejemplo, la secuencia de Pierre-Robin. En algunos libros y en algunos sitios todavía se le sigue llamando síndrome de Pierre-Robin. Realmente no es un síndrome, es una secuencia. Hay un defecto primario que tiene que ver con el desarrollo de la mandíbula, que no se proyecta bien, y al no proyectarse bien eso afecta el desarrollo del maxilar, afecta el desarrollo de los músculos de la faringe, afecta el desarrollo incluso de la vía aérea superior. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estos niños nacen, y de la vía digestiva superior también, de la faringe, del esófago en su tercio superior, ¿qué pasa? Cuando estos niños nacen, es tan restrictiva la cavidad bucal y el área de la faringe que algunas veces no logran tragar bien, y ustedes ven el bebito de la foto, que la foto de recién nacido tiene una sondita nasogástrica, un tubito nasogástrico para alimentación. ¿Por qué? Porque no lograba alimentarse espontáneamente, adecuadamente, de manera autónoma, o sea, por sí mismo, por la capacidad reducida de su boquita. Había que alimentarlo por sonda. Muchas veces incluso no logran respirar bien y hay que intubarlos cuando tienen esta secuencia de Pierre-Robin. Y fíjense, ahí en la foto aparece el niño ya entonces un poquito más grande, donde ha crecido un poco la mandíbula, pero sigue con esa retrognatia marcada. Hoy en día los cirujanos maxilofaciales para este tipo de trastornos hacen unas cirugías de elongación del hueso de la mandíbula para que el niño tenga una apariencia mejor y sea más funcional. Pero fíjense, la secuencia de Pierre-Robin se puede manifestar sola, o sea, se puede presentar sola. Pero un 20% de los casos de secuencia de Pierre-Robin forma parte de un síndrome que se llama el síndrome de Stickler. Mi idea no es que ustedes aprendan estos síndromes, el síndrome de Stickler ni nada de eso, pero nada más para que tengan idea de qué es el síndrome de Stickler. Es una colagenosis, es una alteración genética. Hay varias formas de la enfermedad del Stickler, del síndrome, pero la mayoría de ellas son dominantes. Se pueden afectar diferentes tipos de colágeno y casi siempre se caracterizan por alteraciones del vitrio, es decir, alteraciones oculares del vitrio. Muchos de ellos nacen con la secuencia de Pierre-Robin y pueden tener alteraciones auditivas, pueden tener alteraciones articulares, también por defectos de la colágena, pero para que vean que en este caso la anomalía congénita, que es una secuencia de anomalías, no se presenta aislada, sino que se presenta como parte de un síndrome. Entonces, era lo que veíamos al principio, uno puede ver anomalías únicas o grupos de anomalías presentadas de manera individual o que forman parte de un síndrome. En este caso, una secuencia puede formar parte del síndrome de Stickler. Y una asociación. ¿Qué es una asociación? Se trata de dos o más defectos primarios que ocurren en varios individuos con mayor frecuencia de la esperada por la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Son dos o más defectos primarios que parecieran no estar conectados entre sí, pero se presentan juntos en muchos individuos con una frecuencia que es mayor de la esperada por simple probabilidad. Eso sugiere que las anomalías entonces sí tienen una relación etiológica, aunque la naturaleza de esa etiología y el mecanismo de la relación no sean claros. Si ya se conociera la etiología, no sería una asociación, sería un síndrome. Recuerden que cuando conocemos la etiología, a ese grupo de anomalías congénitas que se presentan juntas y sabemos cuál es la etiología, se le llama síndrome, como en el síndrome de Down o trisomía 21. Sin embargo, acá en este caso es desconocida la etiología, por lo tanto, y el mecanismo de ocurrencia de las anomalías. Por lo tanto, se le llama simple y sencillamente una asociación. Hay una asociación bastante frecuente, no es que sea muy frecuente, pero bastante frecuente, que se ha estudiado bastante, que es la asociación que se llama Batter o Bacterol también, dependiendo de los componentes que tenga.
es una asociación de malformaciones congénitas, aquí sí, de malformaciones, una asociación de malformaciones congénitas típicamente caracterizadas por la presencia de al menos tres, tiene que tener por lo menos tres de las siguientes. Defectos vertebrales, de ahí viene la V, vértebra. Defectos vertebrales. La A es de atresia anal, por eso viene la A de Batter o de Bacter. La C es por defectos cardíacos. Si tiene defectos cardíacos, lo clasifican como Bacter, le ponen la C. Si no tiene defectos cardíacos, entonces lo ponen como Batter. Fístula traqueosofágica, ya ustedes conocen las fístulas traqueosofágicas, ya las estudiamos. Esa es la TE. Una malformación a nivel traqueosofágico. Anomalías renales, por eso es la R, y anomalías en las extremidades, la L de Lemps. Pueden tener ausencia de radio, pueden tener varias hipoplasias de ciertas áreas de las extremidades. O sea, hay anomalías en las extremidades. Entonces, cuando se presentan y el niño o la niña tiene tres o más de esas características, entonces uno se da cuenta, estamos ante una asociación de Batter o de Bacter. Si tiene anomalías cardíacas, generalmente le llamamos Bacter. Entonces, así que entonces, para que vean la diferencia, asociación es toda una serie de anomalías o de anomalías congénitas, pero que deben estar relacionadas, se repiten en muchos individuos, pero no conocemos la etiología. Si conociéramos la etiología, no sería una asociación, sería un síndrome. Entonces, la clasificación no es fácil. Y hay diferentes tipos de clasificación. Dependiendo del libro que uno lea, uno se va a encontrar diferentes tipos de clasificaciones de las anomalías congénitas. Por ejemplo, uno puede encontrar en algunos libros que las clasifican según el sistema orgánico o parte del cuerpo afectada. Entonces se los ponen como anomalías cardíacas o cardiopatías congénitas, anomalías del sistema respiratorio y pulmonar, anomalías gastrointestinales, anomalías genitourinarias. Entonces ahí está según el sistema orgánico o parte afectada. Pero también se pueden clasificar según si es un defecto aislado o componente de anomalías múltiples, y también puede ser clasificada según su etiología, porque hay algunos de estos grupos que son cromosómicos, como la trisomía 21, el síndrome de Down es un trastorno cromosómico, y lo vamos a ver ahora. Otros tienen etiología no cromosómica, sino genética, mutaciones o microdeleciones a nivel genético. Puede ser multifactorial, es decir, que tiene algún componente hereditario, pero tiene que haber algún componente ambiental también. O teratogénicos, a raíz de la acción de una sustancia, puede ser de un químico o un factor físico que produjo una anomalía, una malformación o algún tipo de problema. Y por eso le llamamos teratogénico. Entonces, en conclusión, las anomalías congénitas hablar de anomalías congénitas es englobar una variedad de trastornos con etiologías diversas. Es necesario conocer los significados correctos de los términos. No hay un sistema único de clasificación. La detección y referencia temprana son importantes para el manejo y pronóstico. ¿Qué me interesa? Que sean sensibles a esto, que busquen y sean capaces de detectar cuando hay anomalías. Y si ustedes no saben si están en presencia de una malformación o de una deformidad o de una disrupción, o si lo que están viendo es una asociación o es un síndrome o es una secuencia, no se enreden. Ustedes refieran como anomalías congénitas. ¿Qué anomalías congénitas encontró? Encontró 2 o 3 anomalías o sospecha que hay anomalías, y lo vamos a ver en la próxima clase, que también está en la de esta semana. Cuando se hace la evaluación en el menor de 2 meses, cuando uno encuentra anomalías congénitas, ese es un motivo de referencia para que sea vista por el especialista. Si no ha sido vista y no está en control todavía, usted debe referir al hospital para que ese niño sea estudiado y buscar, porque muchas veces hay otras anomalías congénitas asociadas que no son visibles al simple examen. Entonces, si usted conoce lo que está viendo y usted sabe, por ejemplo, si alguna vez ve un Pierre-Robin, usted ya se acuerda, eso es la secuencia de Pierre-Robin. Si a usted le parece que algo puede ser, usted puede arriesgar el diagnóstico, puede arriesgarse a poner su sospecha diagnóstica. Pero si usted está ante algo
que usted no sabe si es una anomalía, qué tipo de anomalía es, si es malformación, si es deformidad, si es disrupción, si está ante una asociación, entre una secuencia, usted ponga que está refiriendo por anomalías congénitas. Recuerde, el término genérico es anomalías congénitas, así usted no se equivoca. Y ahora vamos con las enfermedades cromosómicas, las alteraciones cromosómicas. Las alteraciones cromosómicas pueden ser alteraciones tanto en el número como en la estructura de los cromosomas. 10 a 15% de las concepciones tienen algún tipo de anomalía cromosómica. Fíjese, eso es bastante. 10 a 15% de todas las concepciones. 95% de ellas, de las que tienen esas anomalías cromosómicas, no van a llegar a término, es decir, se va a producir una pérdida antes del término, generalmente abortos, y muchas veces hasta abortos inadvertidos, porque pues la mujer tuvo un retraso, pensó, puedo estar embarazada, pero luego piensa que vino la menstruación un poquito retrasada y realmente lo que tuvo fue un aborto temprano. ¿Y por qué se dio el aborto? Porque venía algún tipo de anomalía cromosómica incompatible con la vida. Constituyen la causa principal de pérdidas gestacionales. La mayor parte de los embarazos que se pierden por anomalías cromosómicas. Y cuando hablamos de nacidos vivos, entonces el porcentaje de todos los nacimientos vivos con anomalías cromosómicas sí es relativamente bajo. Se habla de aproximadamente en total un 0.4% de todos los nacimientos vivos tienen algún tipo de anomalía cromosómica. Entonces es más frecuente en abortos, en mortinatos, que lo que se ve pues en recién nacidos vivos. Es una causa importante de retardo mental y de anomalías congénitas en los que nacen vivos, es decir, los que sí llegan a término van a nacer con algún tipo de discapacidad intelectual, cognitiva, y van a tener anomalías congénitas debido a la anomalía cromosómica. La frecuencia es mucho más alta, como les había dicho, les había explicado por qué, en abortos espontáneos y mortinatos que lo que vemos en recién nacidos a término, o sea, ya viables, vivos. Las anomalías fenotípicas que presentan estos niños con anomalías cromosómicas se deben al desequilibrio en la información genética, es decir, pueden tener información genética de más o información genética de menos. Entonces, las anomalías cromosómicas incluyen dos tipos de alteraciones. Ya se los había adelantado al principio, ¿no? Pueden ser alteraciones en el número de los cromosomas, pero también pueden ser alteraciones en la estructura de los cromosomas. Entonces, anomalías cromosómicas. Los cariotipos realizados a productos perdidos a consecuencia de anomalías cromosomas indican, ya, o sea, se sabe que fueron abortos o pérdidas debido a anomalías cromosómicas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Fíjense, cerca del 50% son trisomías. ¿Qué significa una trisomía? Una trisomía es un tercer cromosoma donde deben ser dos, es decir, un par que en vez de tener dos cromosomas tiene un tercer cromosoma. Eso es una trisomía, por eso se llama trisomía. 20% son monosomías, es decir, ahí es lo contrario, en vez de haber un cromosoma de más, en ese par hay un cromosoma de menos, nada más quedó un cromosoma. Eso es una monosomía. 15% son triploidías. No es lo mismo trisomía que triploidía. Triploidía tiene que ver con múltiplos de la cantidad total de cromosomas. Eso lo vamos a explicar ahora cuando veamos las euploidías y aneuploidías. Ahí lo vamos. Pero para que vean que 15% son triploidías. Y el resto son tetraploidías. Tetraploidías son también, tiene que ver con múltiplos de la cantidad de cromosomas y anomalías estructurales. Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Si se dan cuenta, las trisomías. Y le siguen ahí después las monosomías y muy cerquita las triploidías. Entonces, las trisomías son las más frecuentes como causas de pérdida de embarazos, productos que se pierden debido a trisomías que son incompatibles con la vida. Entonces, las anomalías en el número, como decíamos, una célula humana con 23 cromosomas recibe el nombre de célula haploide, y esos son los gametos. Los espermatozoides y los óvulos son haploides, tienen 23 cromosomas. Y cuando se unen, entonces forman una célula con 46 cromosomas.
cada gameto debe tener un cromosoma de cada par. Al unirse, entonces van a quedar los dos cromosomas de cada par. Cualquier número de cromosomas que sea un múltiplo exacto del número haploide recibe el nombre de euploide. Euploide. ¿Qué quiere decir euploide? Entonces, que el número de cromosomas de esa célula, de una célula euploide, es un múltiplo exacto del número haploide. Ahora, ¿cuál es el número euploide normal? El diploide, es decir, por 2. Es normal, lo que es normal en el ser humano es que tengamos 2 veces el número haploide, es decir, el número haploide es 23, el número diploide normal del ser humano es 46 y ese es el número normal. Pero eso, cualquiera que sea número exacto, múltiplo exacto del número haploide va a ser euploide. Por ejemplo, si hay 3 juegos de cromosoma en vez de 2, serían 69 cromosomas. 69 cromosomas no es normal, pero es euploide porque es un múltiplo exacto del número haploide. Como es multiplicado por 3, el 69 es multiplicado por 3, el número haploide, es una euploidía, pero recibe el nombre de triploidía porque es un múltiplo de 3 del número haploide. Eso sería cuando son 69 cromosomas, es una triploidía. ¿Y qué será una tetraploidía? Cuando hay 4 juegos del número haploide, es decir, 23 por 4 serían 92 cromosomas. Eso no es compatible con la vida, la tetraploidía, pero se ha encontrado, se los decía en la diapositiva anterior, que se ha encontrado en productos, en abortos, se han encontrado tetraploidías. No es compatible con la vida. Entonces recuerden, haploide es el de los gametos. El número normal nuestro es diploide, o sea, 2 veces diploide, 2 veces el número haploide. Es una euploidía, una diploidía, es lo normal. La triploidía también es euploide, pero son 3 veces el número haploide. Y la tetraploidía también es euploide, pero son 4 veces el número haploide. Siempre que sea un múltiplo exacto del número haploide va a ser euploide. Entonces, ¿cuándo será aneuploidía? O sea, cuando no es euploide, cuando no es un múltiplo exacto, porque ya sea que falta uno o hay un cromosoma de más. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las aneuploidías. Entonces, poliploidías en el humano. La poliploidía generalmente no es viable en el ser humano. Células con 3 juegos de cromosomas y hasta con 4 juegos de cromosomas se han encontrado en abortos, en productos de abortos. No obstante, hay descritas en la literatura casos en donde se presentan triploidías pero en mosaicismo. ¿Qué quiere decir eso? Que son individuos que tienen algunas líneas celulares triploides y las otras líneas celulares diploides, o sea, normales. Esos viven y se imaginarán que tienen sus características, sus anomalías y todo, pero pueden vivir y pueden sobrevivir. Entonces, la única forma que se vea la poliploidía en seres vivos, en humanos vivos, en sujetos que sobreviven, es en forma de mosaico. Pero no va a encontrar usted un ser humano triploide o un ser humano tetraploide vivo. Eso total, eso no es compatible con la vida. Entonces la poliploidía, recuerden, generalmente no es viable en el humano y se han descrito algunos casos de triploidía, pero en mosaicos. Entonces, lo que les explicaba, ¿qué es una aneuploidía? La aneuploidía son células con número de cromosomas que no son múltiplo exacto del número haploide, no son euploides. Indica cualquiera de 2 situaciones. O se perdió un cromosoma, entonces tenemos en uno de los pares una monosomía, o hay un cromosoma extra en uno de los pares, entonces tenemos trisomías. Recuerden que para que existan esas monosomías o esas trisomías, debe haber habido un error en la meiosis. Con frecuencia se afecta un solo cromosoma y puede ser, se explica como está en
en la gráfica según lo que toque. Si lo que quedó fue un óvulo sin ninguno de los cromosomas, el producto nada más va a recibir el cromosoma de ese par del espermatozoide. Entonces va a quedar un solo cromosoma en ese par. Eso sería una monosomía. Y lo contrario, cuando se da la no disyunción en el gameto donde quedaron dos cromosomas, al unirse con el del espermatozoide o con el del óvulo que viene normal, ese le va a aportar otro y van a quedar 3 cromosomas en ese par. Eso va a ser entonces una trisomía. Entonces recuerden, puede haber trisomías o puede haber monosomías, que son la expresión pues de la aneuploidía. ¿Y por qué es aneuploidía? Porque haber cromosoma de más o cromosoma de menos, ya el total de cromosomas no es múltiplo exacto del número haploide. La monosomía autosómica. Recuerden que los autosomas son los 22 pares que no son los cromosomas sexuales. Esas monosomías autosómicas casi nunca son compatibles con la vida. El producto no llega a término en la mayoría de los casos. Se han descrito muy pocos casos en recién nacidos vivos y viven muy poco. Los que sí son frecuentes en recién nacidos vivos son las trisomías, que esas son las que vamos a describir, pues las más frecuentes, ¿no? Pero las trisomías autosómicas, pero monosomías autosómicas prácticamente no son frecuentes, no llegan a término, no son compatibles con la sobrevida. Entonces, ¿cuál es la trisomía autosómica más frecuente? La trisomía 21 o síndrome de Down. La fórmula, como se expresa ese cariotipo en forma numérica, en forma escrita, sería, por ejemplo, si es un varoncito sería 47, porque tiene 47 cromosomas, 47XY más 21. Y si es una niña es 47XX más 21. La frecuencia es relativamente alta, fíjense, 1 en 800 nacidos vivos. Es la aneuploidía más frecuente compatible con sobrevida a término. El fenotipo fue descrito por John Langdon Down en 1866, por eso se llama el síndrome de Down, porque Down fue el que describió el fenotipo. Sin embargo, la etiología no fue descrita sino hasta 1959, cuando se pudo demostrar que había un cromosoma 21 extra en estos sujetos. Les había explicado ya que esta trisomía 21 tiene una amplia variabilidad o varianza en la expresión fenotípica. El mosaicismo se puede observar en 1 a 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunas líneas celulares que pueden ser 46XY, por ejemplo en el caso de un niño, y las otras son 47XY más 21. O si fuera niña, 46XX y las otras líneas 47XX más 21. Obviamente cuando hay mosaicismo, dependiendo de las líneas celulares afectadas, puede ser que la expresión fenotípica sea menos intensa o más intensa. No tiene que estar todo un cromosoma 21 para que se dé la trisomía. La porción crítica del cromosoma 21 que tiene que estar presente para que se manifieste la trisomía es la región 21q22. ¿Qué quiere decir eso? El locus 22 del brazo largo del cromosoma 21. Q es brazo largo, P es brazo corto. Entonces, en el locus 22 del brazo largo del cromosoma 21, si eso está presente, no tiene que estar todo el cromosoma 21. Si está presente ese segmento, se manifiesta la trisomía. Esa es la porción distal del brazo largo del cromosoma 21. Bueno, nuevamente las manifestaciones fenotípicas de la trisomía 21, las hendiduras palpebrales son oblicuas, el puente nasal aplanado, tienen pliegue en el ángulo interno del ojo, ese se llama el pliegue del epicanto, talla corta, pliegue único en la palma de las manos, eso es la línea simia, y dedos cortos y curvos, la clinodactilia. La lengua tiende a ser un poco grande y un poco fuera de la boca también, que la boca es pequeña, además de que la lengua es un poquito grande, un poquito de macroglosia, también la boca es pequeña. Entonces una característica muy frecuente del niño o niña con síndrome de Down es que saca la lengüita. Las orejas son pequeñas y displásicas. ¿Qué quiere decir orejas displásicas? Que la línea de implantación, la implantación de las orejas está por debajo
de la línea normal. ¿Cuál es la línea de implantación de las orejas? Si yo tiro una línea entre el canto interno y el canto externo del ojo y la prolongo hacia atrás, las orejas se deben insertar a ese mismo nivel de la línea, un poquito por arriba. Si se insertan por debajo de la línea, estamos hablando de orejas de inserción baja. Esos son orejas displásicas y son pequeñitas. El cuello es corto y tienen piel redundante en el occipucio, y el occipucio tiende a estar aplanado también, tienen el occipital aplanado. Generalmente nacen hipotónicos. Esas son las características más importantes del síndrome de Down. Aquí las fotos, ¿no? El niño con la lengüita afuera. Fíjense, si ustedes trazan la línea desde el canto interno, en el canto interno del ojo, él se le ve clarito el pliegue del epicanto. Es ese pliegue como pliegue de piel adicional que tiene en el canto interno del ojo, en el área nasal, con el puente nasal aplanado. Si ustedes tiran desde el canto interno del ojo, ahí donde se ve el angulito donde está el pliegue del epicanto, el mismo ángulo del ojo, y lo llevan la línea al canto externo, al otro ángulo, al externo, y prolongan esa línea hacia atrás, hacia el occipucio, ustedes se van a dar cuenta que esa orejita está implantada por debajo de esa línea. Entonces esa es una orejita pequeña, displásica y de implantación baja. Eso es característico en ellos, ¿no? No está de espalda, por lo tanto no podemos ver el occipucio, que tiende a ser plano. La niña del medio es una niña con síndrome de Down, pero fíjense que las características de ella son un poquito de menos penetrancia en cuanto a la característica física. No se le nota tanto como se le ve al niñito de la primera foto. Y bueno, el otro esquema que ya lo conocen, que lo habíamos visto en la clase, en la primera parte de esta clase, que es las manifestaciones más frecuentes. Entonces, repasando, ¿no? Pueden tener obstrucción duodenal, pueden tener atresia esofágica, pueden tener atresia duodenal o anal. Enfermedad de Hirschsprung se ve con bastante frecuencia en ellos. Miren, algo importante, los niños con trisomía 21 y niños y niñas con trisomía 21 tienen un riesgo de leucemia que es de 15 a 20 veces mayor que en la población general, y tienden a ser algunas veces leucemias raras para verlas en los niños. Por ejemplo, hacen leucemias granulocíticas. Las leucemias más frecuentes en los niños son las linfoblásticas. Y 40%, como les decía, de entre 40 y 50% tienen defectos cardíacos, de canal atrioventricular, comunicación interventricular, etc. Pero no, es cerca, un poquito menos de la mitad los que tienen problemas cardíacos. La discapacidad intelectual o cognitiva, moderada a severa, algunos no tan moderada, algunos más bien leve. La susceptibilidad aumentada a las infecciones respiratorias, otra característica que hay que vigilar mucho en el síndrome de Down. Ellos son muy susceptibles a tener infecciones respiratorias, hacen laringotraqueobronquitis, hacen neumonías. Pueden tener sordera conductiva o sensorineural. Por eso es que es importante, y sobre todo en los niños con síndrome de Down, en todos los niños hay que hacerlo, eso lo vimos el semestre pasado, el tamizaje auditivo, pero en los niños con síndrome de Down es muy importante verificar la audición. Ellos también tienen con frecuencia hipotiroidismo, no siempre, pero hay que buscarlo. Pero bueno, ya el hipotiroidismo forma parte del tamizaje neonatal, y pueden tener problemas oftalmológicos varios, por lo tanto ellos deben ser vistos por oftalmología pediátrica tempranamente. Entonces, esa es la más frecuente, el síndrome de Down o trisomía 21. Ahora vamos con la segunda más frecuente, la trisomía 18 o síndrome de Edwards, que en el caso de los niños será 47XY más 18 y en el caso de las niñas 47XX más 18. Fíjense, Down era 1 en 800 nacidos vivos. Edwards es 1 en 6.000 nacidos vivos, ya la frecuencia cae muchísimo. Es la segunda trisomía autosómica más común. El fenotipo es bastante característico. Pero ¿por qué se le tiende a olvidar a uno las características del síndrome de Edwards? Porque no lo ve uno con tanta frecuencia como el síndrome de Down. El síndrome de Down uno lo ve tanto que uno se acostumbra a las características, uno lo ve y uno dice, este niño tengo que verlo bien porque pareciera que fuera síndrome de Down. Pero el de Edwards tiende a uno a olvidarse de él porque, o sea, no lo recuerda con claridad, tiene uno que repasarlo porque no lo ve uno con frecuencia. Más del 95% tienen trisomía completa, es decir, no son mosaicos, sino la trisomía completa. El mosaicismo es en un porcentaje pequeño de casos. Miren esto, ¿por qué también no los vemos? No solamente porque son menos, sino porque mueren muy rápido. El 50% de los que nacen vivos mueren en el primer mes de vida.
O sea que ellos mueren rapidito. Solo 10% alcanzan a cumplir un año de edad. Es decir, 50% mueren en el primer mes de vida y otro 40% muere durante el primer año de vida. Solamente el 10% alcanza los 12 meses de edad. ¿Cuáles son las causas de muerte de estos niños con trisomía 18, síndrome de Edwards? Neumonía por aspiración, tienen mucha predisposición a las infecciones, hacen apnea central, nacen con cardiopatías congénitas complejas que muchas veces son los que contribuyen a la mortalidad. Entonces son estos los factores que contribuyen a la alta mortalidad y por eso, fíjense, solamente un 10% llegan a cumplir un año. Y los que sobreviven ese primer año padecen de retardo de discapacidad cognitiva, intelectual muy profunda y tienen muchas anomalías que les dificultan, les desmejoran su calidad de vida. Así se ve un recién nacido con trisomía 18. Ahí está la fotografía A. Es la fotografía de un recién nacido varón con trisomía 18 con 4 días de vida. Obsérvese, tiene occipucio prominente. El 21 tenía occipucio aplanado. Acá el occipucio es prominente. La micrognatia y la mandíbula es pequeñita y un poquito retraída también. Eso es la micrognatia. Orejas de implantación baja, ya les expliqué cómo son las orejas de implantación baja y son displásicas también. Esternón corto, lo que hace que el pecho sea cortito, estrechito. La pelvis también es estrecha. El calcáneo es prominente y las anomalías de flexión de los dedos. Ustedes la siguiente, en la B, la van a ver clarita cómo se ven los dedos, la flexión anormal de los dedos. Y miren la actitud en extensión de los miembros inferiores, que no es normal en un recién nacido. En la foto B dice varias de las anomalías comunes en el síndrome de trisomía 18, incluida la posición inusual de los dedos, hipoplasia de la quinta uña, casi no tiene uñita en el dedito meñique de la mano, el patrón de arco simple de las yemas de los dedos. Si ustedes se dan cuenta, el patrón de su huella dactilar son ciclos concéntricos. Acá no hay ciclos, acá es un arco simple que no se cierra. Entonces eso es muy característico de ellos. El hallux está en dorsiflexión en los piececitos y hay hipoplasia de las uñas de los pies. Entonces, ahí les muestra también el cariotipo donde se ve que el par 18 realmente no es un par, hay una trisomía, son tres cromosomas 18. Y en esta diapositiva pueden ver un niño en una fotografía de color. Fíjense la manito, cómo está la flexión anómala y la posición anómala de los dedos. Y cómo lo tienen con una sondita nasogástrica para poder alimentarlo. Son niños que tienden a tener muchos problemas de aspiraciones, hacen neumonías graves, y ya les digo, aproximadamente la mitad muere antes de cumplir un mes de vida. Es una mortalidad alta y el 90% muere antes de cumplir un año. Y la siguiente, más frecuente, que también es mucho menos frecuente, es el síndrome de Patot o trisomía 13. Ese sería 47XY más 13 en el caso de los varones o 47XX más 13 en el caso de las niñas. Aquí ya ahora es 1 en 10.000 nacidos vivos. Down es 1 en 800, Edwards es 1 en 6.000 y Patot es 1 en 10.000 nacidos vivos, mucho menos frecuente. El patrón fenotípico característico que permite su reconocimiento, todos tienen el mismo patrón fenotípico, pero igual lo que pasa con Edwards, uno no lo ve casi, por lo tanto uno tiende a olvidar cuáles son las características. 90% mueren antes de cumplir el mes de vida. Acá no es antes de cumplir un año, acá es antes de cumplir un mes. La mortalidad todavía es mucho más alta que en Edwards. Y los que sobreviven en la infancia tienen un retraso en el área de discapacidad cognitiva e intelectual muy severa y profunda. Estas son las características del síndrome de Patot, la trisomía 13. Las niñas, ambas fotos son niñas del sexo femenino. Miren, hendidura de la línea media, tiene labio y paladar hendido, ambas, microcefalia
hipotelorismo. Hipotelorismo son los ojos pegaditos. Y miren la nariz es bulbosa, casi inexistente. Tienen en microftalmos, los ojos no solamente están pegaditos, sino que son pequeñitos. Tienen polidactilia, tienen dedos supernumerarios y superposición de los dedos, un poco parecido a como están los del Edwards. También hay defectos del cuero cabelludo que no se muestran, tienen aplasia cutis en el cuero cabelludo. Entonces este es mucho menos frecuente, 1 en 10.000 nacidos vivos. Son las tres aneuploidías somáticas más frecuentes de los autosomas. La 21, que sí es frecuente, uno ve muchos niños con trisomía 21, con síndrome de Down. A veces hasta en la familia tiene un primito o alguien en la familia que es síndrome de Down, porque es por su frecuencia. Luego viene Edwards, que ya es mucho menos frecuente, y Pató mucho menos frecuente. Entonces ahora vamos a entrar a las aneuploidías, pero de los cromosomas sexuales. Y ahora nos salimos de los autosomas. Vámonos con los cromosomas sexuales. En conjunto son frecuentes. Porque son varias. Está la monosomía X, está la trisomía X, la trisomía de Klinefelter, las vamos a ver todas. Pero en su conjunto se presentan 1 en cada 400 recién nacidos vivos. ¿Okay? Masculinos. 1 en cada 400 recién nacidos vivos masculinos, y en las niñas es un poquito menor, 1 en 650 recién nacidos femeninos. Las consecuencias de estas aneuploidías son menos severas que las de las autosómicas, por eso es que se relacionan pues con más sobrevida y ve uno más niños con esto. Con la posible excepción de la ausencia completa del X, todas son compatibles con sobrevida. No se vive sin cromosoma X, o sea, no puede haber ausencia completa del X. Pero las demás todas son compatibles con sobrevida. Esta es la monosomía X, cuando hay un solo cromosoma X, es el síndrome de Turner, o 45X sería la fórmula genética. Hay un cromosoma de menos, por eso es 45, y una sola X, no XX y una sola X, es una monosomía del X. El fenotipo fue reconocido por Henry Turner en 1939 y suele ser característico: estatura baja. Cuando nacen con cuello alado, tienen edema del dorso de los pies, esas niñas, ese cuello alado es ese tejido redundante que se le ve en ambos lados del cuello. Mire que la niña más grande lo tiene. Ya cuando van creciendo y van llegando a la pubertad, cuando debería ocurrir la pubertad, no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios porque no hay función ovárica, entonces hay infantilismo sexual, y eso se debe a la digenesia gonadal. Entonces no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios, y pueden tener diferentes tipos de patrones de malformaciones mayores y menores. Esto es de manejo especializado. Apenas se detecta un Turner, eso se debe ver en una clínica especializada donde participa el endocrinólogo el pediatra, el endocrinólogo pediatra y otros especialistas de acuerdo a las manifestaciones que tenga esta niña con síndrome de Turner. Es decir, cuando ustedes sospechan un Turner, tienen que referir rápidamente. Los endocrinólogos logran mejorar la talla en el caso de las niñas con Turner. Muchas veces usan hormona del crecimiento, y cuando van llegando a la pubertad, para que se produzca los cambios del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ellos usan hormonas de reemplazo a dosis bajas para evitar los riesgos, por ejemplo, de cáncer de mama y todo eso, pero usan hormonas de reemplazo para estimular el desarrollo de las características sexuales secundarias. 50% son monosomías completas, es decir, tienen cariotipo 45X. Eso quiere decir que hay otro grupo que no son monosomías completas, que son mosaicos. Entonces, por ejemplo, tendríamos 45X y 46XX. Esas son niñas que tienen una serie algunas células tienen el cariotipo completo 46XX, pero tienen algunas, sobre todo a nivel de las gónadas, que tienen 45X, y por eso no tienen desarrollo puberal ni nada de eso, y necesitan el manejo. Pero fíjense, puede haber 45X, 46XY, ese es menos común.
hay células que tienen la carga genética del varón. Generalmente esas células van a estar en las gónadas y eso predispone a malignidades, a la producción de gonadoblastomas. Entonces hay que estar pendiente con eso. A esas niñas, generalmente esos ovarios o gónadas atróficas o displásicas, generalmente se les extraen por los riesgos que puede haber de malignidad. 10 a 20% presentan anomalías estructurales del cromosoma X, es decir, que no son realmente monosomías, sino que tienen un cromosoma X normal, funcional, y el otro X es anómalo. Entonces como que no funcionara, y por eso en la práctica es una monosomía. 80% de los 45X de los síndromes de Turner, el error de la meiosis ocurre en el padre. Fíjense, 80% ocurre en el padre, solamente en 20% ocurre en la madre. Entonces es más frecuente que el error de la meiosis haya ocurrido en el padre. Esta es otra fotografía de una niña con la de la derecha, es una niña ya grandecita con síndrome de Turner. Fíjense para que vean el cuello al lado, tienen como unos alerones en el cuello. Y la otra, la de la izquierda, es una bebé. Que fíjese, ese edema, cuando uno ve ese edema del dorso del pie en un recién nacido, busca inmediatamente cuello alado porque puede ser un síndrome de Turner. Ahora vamos con el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una trisomía de los cromosomas sexuales. Ese es un 47XXY. La presencia del Y inmediatamente lo convierte en varón, pero tiene 2X. La frecuencia es bastante considerable, fíjense, 1 en 1000 varones nacidos vivos, es decir, 0.1%. El fenotipo, ¿cómo se ve un muchachito o un muchacho con Klinefelter? Son más altos que el promedio, tienen extremidades desproporcionadamente largas, los brazos son largos, las piernas también, los testes son pequeños, menos de 10 mililitros aún después de la pubertad. Recuerden que el semestre pasado veíamos que los testes hasta de 10 mililitros son prepuberales, y luego uno de los datos importantes de los estadios de maduración sexual de Tanner es el aumento de volumen de los testículos. Estos niños pasan la pubertad y quedan con unos testículos pequeños. ¿Qué característica histológica tienen estos testículos de estos niños de síndrome de Klinefelter? Atrofia de los túbulos seminíferos. Generalmente ellos son infértiles. Se desarrolla ginecomastia en 1/3 de los pacientes y, ojo, atención, debe hacerse mastectomía preventiva porque tienen riesgo de cáncer de mama. Tienen riesgo aumentado de cáncer de mama. Entonces, generalmente cuando se detecta, los cirujanos plásticos le hacen una mastectomía profiláctica a estos muchachos. Ese es el fenotipo frecuente del síndrome de Klinefelter. Muchas veces tienden a ser gorditos con obesidad central. Si pueden observar, hay ginecomastia, es más marcada en el lado derecho que en el izquierdo, pero es bilateral. Ese niño es tributario de hacerle una mastectomía electiva para evitar el riesgo de cáncer de mama. Pues aquí está con su patalucito, no nos podemos dar cuenta de las alteraciones que tiene a nivel del desarrollo sexual. Muchas veces el pene es de tamaño normal, otras veces es un pene pequeño. Lo que sí es característico es la disminución del volumen de los testes, que son pequeñitos. Y noten otra característica: la cadera tiende a ser ensanchada. Los varones normalmente tienen la cintura escapular más ancha, la espalda más ancha que las caderas. En estos niños pueden estar del mismo ancho o incluso las caderas un poco más anchas. Eso se llama fenotipo ginecoide, las caderas más anchas que la espalda. El tratamiento con testosterona mejora la apariencia de ellos, mejora el desarrollo sexual, el aumento del tamaño del pene y desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Entonces es bien importante, cuando se sospecha el síndrome Klinefelter, verificar con cariotipo. Eso lo hace de genética, y le da seguimiento también endocrinología pediátrica, y a ellos se les da tratamiento con testosterona cuando están llegando a la pubertad, en el momento de la pubertad, y le hacen la mastectomía electiva, que, como les decía, eso generalmente lo hace cirugía plástica.
Otra foto, este es de un libro clásico sobre el síndrome de Klinefelter. Fíjese que acá sí se nota, el pene es pequeño. Ya este es un muchacho ya como de 15, quizás 16 años. Hoy en día eso se evita porque los endocrinólogos les dan, cuando llegan a los 12 años, 11, 12 años y están comenzando con el desarrollo de las características sexuales secundarias, les aplican sus inyecciones de testosterona y se evita el problema del micropene. Recuerden que el Klinefelter tienden a ser, no en el 100%, pero con mucha frecuencia son infértiles. También hay trisomía X, esas son las 47XXX, no es la Mujer Maravilla. Son niñas, generalmente es muy difícil ver algún fenotipo. Se presenta 1 en 1000 recién nacidos vivos. ¿Qué pueden tener estas niñas? Pueden ser infértiles también. Pueden presentar con mucha frecuencia irregularidades menstruales y se describe algo de retraso en el área cognitiva e intelectual, pero poco frecuente, no es muy frecuente. También hay los 47XYY, tampoco son Superman, no es que sean superhombres, tienen una incidencia también de 1 en 1000 recién nacidos vivos. Miren que bastante similar en ambos casos, ambas trisomías. Se describe algo de desórdenes conductuales menores, no que conlleven problemas severos, pero sí hay algo de desórdenes conductuales menores y trastornos del aprendizaje. Quizás no discapacidad intelectual propiamente dicha, pero sí hay trastornos del aprendizaje. Entonces también hay anomalías estructurales como de lesiones, traslocaciones, inversiones, cromosomas en anillo, duplicaciones, inserciones. Aquí no se perdió un cromosoma o hay un cromosoma de más, sino que se perdió un fragmento de un cromosoma, una de lesión, se traslocó, un fragmento se soltó, se fue de un cromosoma y se insertó en otro. Eso causa un desbalance en el material genético y puede llevar a problemas. Inversiones también, queda invertido la secuencia, el brazo se invierte, o el cromosoma en anillo que se cierra, las duplicaciones de un área, un segmento se duplica, eso también es material extra, genético extra, eso también puede dar problemas, o inserciones, ¿no? Un segmento que quedó libre y se insertó en otro. Son lo que llamamos anomalías estructurales y todas tienen manifestaciones. Fíjese, es amplio, no nos vamos a meter aquí a ver toda esa variedad de problemas que hay, ni siquiera a nivel de pediatría uno llega a dominar todo eso. Esto ya es una especialidad en sí misma. Los genetistas clínicos ven mucho todo este tipo de cosas y es un poquito difícil pues llevar esto adelante, el diagnóstico fino de estas patologías, pero es bueno que ustedes conozcan pues toda la variedad de problemas que puede haber. Entonces, en conclusión, existen anomalías cromosómicas de número y anomalías cromosómicas estructurales. Son los dos tipos básicos. Debemos utilizar adecuadamente los términos haploide, euploide, aneuploide, poliploide, monosomía, trisomía. No debemos usarlo así sin estar seguro de a qué nos estamos refiriendo. Es importante reconocer los trastornos cromosómicos, autosómicos y sexuales más comunes y la frecuencia con la que se presentan. Muy bien, muchas gracias y con esto terminamos pues las anomalías congénitas y los trastornos cromosómicos.